Bueno, aquí estamos, vacaciones modo on. Nos vamos ya hoy, una semanita a la Horta de Sant Joan, un pueblecito que está en Cataluña, por arriba del Ebro, que pinta muy bien, porque he estado mirando por internet y está como encima de una montaña rodeado de bosque alrededor, y está muy guapo. Así que vamos a terminar de cargar trastos, que ya tenemos algo, sobre todo la bici. Aquí lo importante ya está, que aunque me vaya de vacaciones, pues siempre se viene detrás, y es una manera muy guapa de poder descubrir sitios chulos que de otra forma no llegaría si me fuera de vacaciones, porque con la bici te puedes hacer 40 kilómetros fácil y andando pues como que no. Así que vamos a terminar de cargar trastos, que tengo aquí el otro coche lleno que acabo de bajar de casa, y nos vamos de vacaciones. Sant Joan, y la verdad es que es una pasada el pueblo. Ya os lo enseñaré. Hace un aire de narices porque, como os había comentado antes, es un pueblo que está justo encima de una montaña. O sea, es todo lo que es la montaña, es el pueblo, y está en medio de otras montañas. Pero mirad qué vista. Con las vistacas que tenemos aquí. Así que vamos a descargar la furgo, a ver si nos traen las llaves del apartamento, y a ver si comemos, que ya va siendo hora, que son las 3, así que vamos a descargar. Bueno, ya nos hemos instalado y ahora he cogido la bici porque justo en el apartamento donde estamos se ve enfrente un cortafuegos, y ahora por la tarde está haciendo bastante aire, aunque aquí no haga mucho porque está cubierto, pero ahí fuera sí que está haciendo bastante aire. Y como me he traído el dron, ese que tanta sensación está causando entre mis conocidos, que está todo el mundo que no caga con el dron, pues la idea es salir a volarlo. Pero he dicho, no te vengas tan arriba, que conociéndome puedo liarla muy fácil. Así que hoy voy a ver cómo llegar al cortafuegos, que está aquí detrás, está justo aquí, para así mañana, si no hace tanto aire, pues salir a volarlo. Y si hiciera aire, pues supongo que saldría también y me la jugaría un poco, porque es muy sencillo llevarlo, pero he preferido salir ahora, que como acabamos de llegar y demás, salir, reconocer el terreno, porque realmente mirad las vistas que tenemos aquí en este pueblo. O sea, son una pasada, y está rodeado de vistas igual. Y nada, voy a ver si encuentro 4 caminitos por donde ir, y mañana sí que sacaré el dron a pasear y sacaré unos cuantos planos guapos, que yo creo que va a tocar cada día sacarlo por la mañana un rato, cargar las baterías, y luego por la tarde salir otra vez, porque aquí tiene que haber un atardecer entre montañas que tiene que estar muy bonito. Así que voy a ver si reconozco un poquito el terreno y a ver qué caminos me encuentro para poder salir mañana, colgarme la mochila y volar. Gotta find my space. I've got the world to see.
by only intuition. No, there's not a trace. I'm only counting on me. Oh, when the sun goes down and when I come around, riches they'll turn to dust. Life without wanderlust, that is some hell